Afirma que la poesía ye la mellor forma para dicir les verdades que salen de les vísceres, y con esta fórmula de expresión el corberán Huberto García acaba de presentar el poemario Manual contra el vacío, col que ganó el premio Fernán Coronas na edición del 2007. De esta forma, con este libro que publica la editorial Trave, García quiere ofertar una guía que valga para cruzar el desierto, que tal y como dice medra la puerta de la nuestra casa cuando menos cuenta nos damos, y del que ya expresó la su inmensidad los volúmenes en Sin otra sida, publicado en el año 2005, y en Tres Leyende, escrito a Comuña en 2007, con el escritor Carlos Suari. Después de tanta lucha para romper el silencio, no tenemos les manes más que noche y orvallo. Después de tanto tiempo machinando les siendes, ¿qué nos queda? Escondernos les noches a esperar el turno. Después de tanta lucha para romper el silencio, no tenemos les manes más que un goxo de fumo. Después de tanto tiempo picando en les puertes, ¿qué nos queda? Y arrimar nes muries, cal tener el fuego. Manual contra el vacío y un libro en el que se atropen 50 poemas. Estos poemas quieren ser fins os huelgues con los que tentar de fuxir de ese yermo que da cuando y en sin decatarte medra de ti, delante de ti cada mañana. El libro divídese en 5 estalles: respuestas, tiempo, libertad, camino y manes. Estos 5 estalles son los 5 pasos que hay que dar para salir de los momentos malos. Respuestas, porque siempre que estás en un momento malo, feste entrugues, necesitas respuestas. Las respuestas necesites tiempo para topales. Siempre las respuestas atópense en libertad. Estas respuestas atópesles cuando vas haciendo camín, y mientras fais camín necesites hacer una xera, un labor, y esa xera faisla con les manes. Por eso son los 5 estalles del libro. Y en resumen, y eso, un resumen de glayíos de vida o amoses de verdad. Manual contra el vacío, de algún definiólo como un manual de autoayuda, en plan Jorge Bucay, en forma de poesía, y sí, tiene una parte de auto porque es autobiográfico, y un libro que escribí yo desde los Coraes con las circunstancias que me tocaron vivir, y un libro en el que yo intenté transformar les yaceries y les torgues en poesía, porque para mí la poesía la escritura es una terapia. Muchas veces cuando las cosas van mal, en vez de hacer cosas o sentirte mal, pues escribo poesía y transformo todas esas cosas males en versos, en ringleres. De veces de ellos entro en que por qué en asturiano, y yo digo yo, sí, ¿por qué no? ¿Y en qué otro idioma podía escribir si estamos en Asturias? Y esta lengua está lanzando señales de muerte, está lanzando SOS, estamos riendo y hay que salvarla. Yo no entiendo la creación, la literatura en otra lengua que no sea la nuestra, con estos payables que tenemos, decir lo que yo llevo dentro de los coraes y que la gente lo entienda y que preste.